gracias. Un placer estar con ustedes esta mañana, compartir la visión del país y del mundo y agradecer a Dios por darnos una oportunidad más de estar vivo en el día de hoy. Miren, señores, la situación a nivel mundial no es nada halagüeño, porque debemos analizar la primera visita que tiene el presidente Donald Trump a nivel internacional, la primera visita en el ámbito de la política exterior de los Estados Unidos. El presidente Donald Trump hizo una visita a la región del Medio Oriente. Esta región decidió escoger la región del Medio Oriente como su primera visita. Eso no es algo casual, porque generalmente cuando los presidentes de Estados Unidos van a hacer visitas, lo hacen en los países que están cercanos, sobre todo a México y Canadá, porque son los principales socios comerciales de Estados Unidos. Y lo hacían también con Europa. Pero Donald Trump en 2 ocasiones lo ha hecho con el Medio Oriente. La primera vez en el 2017, cuando llegó a la presidencia, él visitó a Qatar y firmó un gran acuerdo, un acuerdo que abarcó 450 mil millones de dólares para inversiones en armas, en tecnología, energía y sobre todo en tecnología militar. Un acuerdo para fortalecer los aliados estratégicos que tienen en el Medio Oriente, especialmente Arabia Saudita. De nuevo, el presidente Donald Trump en esta semana ha decidido recorrer a Medio Oriente, a los países del Golfo. Los países del Golfo tienen una importancia geoestratégica y una importancia geopolítica por su riqueza y también por el papel que juegan en el Medio Oriente. Además, ahí confluyen muchos intereses geoestratégicos, intereses militares, intereses de política internacional, geopolíticos e intereses religiosos, sobre todo religiosos, con que Estados Unidos obviamente ha tenido mucha presencia e influencia en esta región por su poder militar y también por su hegemonía a nivel global en materia económica. ¿Qué pasa? Arabia Saudita históricamente ha sido un aliado importante de Estados Unidos, porque Arabia Saudita es el país que genera más energía, que produce más energía en el Medio Oriente. Hablo con respecto a los combustibles fósiles, es el país que produce más petróleo, pero necesita aliados en materia militar, porque no es una potencia militar, necesita de ayuda de Estados Unidos. Donald Trump entonces firmó un acuerdo militar con Arabia Saudita, que es el acuerdo militar más importante que ha firmado Estados Unidos en toda su historia en el Medio Oriente, de aproximadamente 150 mil millones de dólares que Arabia Saudita va a gastar en armas. Es decir, se lo va a comprar a Estados Unidos. 150 mil millones de dólares. Solamente Arabia Saudita lo va a invertir en armas para fortalecer su seguridad marítima, su espacio aéreo, va a invertir mucho en armas y en aviones, pero también hay 600 mil millones de dólares que son en acuerdos de infraestructura en materia económica, inteligencia artificial, tecnológica, con Arabia Saudita. ¿Por qué digo esto? Bueno, es que los países del Golfo tienen una importancia geoestratégica en materia económica. Bueno, Arabia Saudita produce más petróleo, produce aproximadamente 11 millones de barriles de petróleo diarios, y Estados Unidos es el principal comprador de ese petróleo. Y además son países que garantizan el equilibrio del comercio mundial y de la economía del mundo. Entonces, ahí también está Qatar y está el Emirato Árabe. Qatar tiene una importancia geoestratégica y una importancia geopolítica porque, bueno, es que Qatar, ahí Estados Unidos tiene la mayor base aérea del mundo. Oye, la mayor base aérea que tiene Estados Unidos en el Medio Oriente y en el mundo está ahí, en Qatar. Además, Qatar juega un papel con las negociaciones que se están haciendo para lograr un cese al fuego en el conflicto entre Gaza e Israel. ¿Por qué? Bueno, porque en Qatar ahí es que están las casas la oficina administrativa de Hamas, y también es que juega el papel de las negociaciones entre Egipto y Jordania para hacer los canjes entre los rehenes. Entonces Estados Unidos presiona a través de Qatar, se sientan en la mesa, se logra un acuerdo, Israel deja de bombardear y Hamas entonces entrega a los rehenes. Pero es Qatar que hace esa negociación. Pero Qatar no tiene relaciones comerciales ni tampoco diplomáticas con Israel. ¿Por qué? Bueno, porque son dos estados
que tienen concesiones religiosas totalmente diferentes. O también no lo tiene con Arabia Saudita, porque Arabia Saudita es el país más musulmán del mundo. Ahí fue que surgió la religión del musulmán. Y ellos son sunitas. Entonces ahí es que está la ciudad donde nació y murió Mahoma, que ahí es que está la Meca y la Medina. Pero también, señores, en este conflicto que estamos hablando, Arabia Saudita juega un papel en el Medio Oriente, ahí en el Estrecho de Hormuz. ¿Por qué digo esto? El Estrecho de Hormuz está entre el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán, y ahí están los países que producen más del 20% del petróleo del mundo. Ahí también está el Emirato Árabe. Digo esto porque juega un papel geopolítico y un papel fundamental en el Medio Oriente. Es que Estados Unidos necesita esos aliados para enfrentar a Irán. Porque, bueno, tenemos el conflicto en Gaza, pues tenemos las tensiones con Irán. Por eso Estados Unidos se sienta en la mesa de nuevo para negociar un acuerdo nuclear. Pero también, señores, tenemos el caso de los rebeldes hutíes que están ahí atacando los buques de los países que exportan el petróleo. De Estados Unidos necesita entonces seguridad, ¿qué? Seguridad marítima. Por eso que Arabia Saudita va a invertir en armas. ¿Por qué? Los rebeldes hutíes dependen de Irán. ¿Por qué? Porque Irán es el que le da las armas. Y además ellos son chiitas. Irán es el mayor país musulmán chiita y Arabia Saudita es sunita. Entonces por eso que está Donald Trump a través de Arabia Saudita con el príncipe heredero Mohammed bin Salman, que es amigo de Donald Trump, donde se sienta, entonces logra un acuerdo con Al-Shara, que Ahmed Al-Shara, que es el presidente de Siria. ¿Por qué? Bueno, es que Siria es un país musulmán, pero mayoría sunita. Anteriormente, cuando estaba el presidente Bashar al-Assad, ¿por qué no se lograba un acuerdo? Ellos eran minoría, aunque gobernaban, porque ellos son de la secta de los alawitas, y los alawitas son chiitas. Pero el país, el 80% profesa el sunita, el islam suní. ¿De qué sucede? Al-Shara es amigo de Bin Salman, y a través de Bin Salman se sienta con Donald Trump. Donald Trump dice, bueno, nosotros vamos a levantar todas las sanciones en contra de Siria. Entonces, eso es un juego en el tablero mundial geopolítico sumamente importante para saber cómo confluyen los intereses estratégicos, tanto militares, económicos y también de recursos naturales, que es sumamente importante para el equilibrio del mundo. Entonces, ¿qué pasa con el Emirato Árabe? El Emirato Árabe es un país que es el tercer mayor productor de petróleo en esta región, pero además hace frontera ahí cerca con Omán y con Irán, y Estados Unidos necesita tener ese aliado. Ahora, ¿cuáles son los puntos que busca Donald Trump? Busca mayor inversión, porque logró firmar un acuerdo de 600 mil millones de dólares con Arabia Saudita, más de 200 mil millones de dólares con Qatar, a pesar de que hay un problema del avión, que Donald Trump quiere aceptar ese regalo que le está haciendo la dinastía Artani de Qatar. Entonces, eso ha generado mucho comentarios en Estados Unidos, especialmente entre los republicanos y los demócratas. Y está también el tema de que Estados Unidos está jugando un papel estratégico en la búsqueda del acercamiento entre Israel y estos países árabes, porque Israel tiene relaciones diplomáticas con dos países árabes, como el caso de Jordania, y que lo hizo en la década de 1990, y en el caso de Egipto, que lo hizo en el año 1973, 1978, ya después del acuerdo Camp David. Pero ¿qué ha pasado con Arabia Saudita? Se han normalizado relaciones diplomáticas desde el 2020, pero ese juego lo hizo el presidente Donald Trump. Entonces, ¿qué va a pasar ahora después de esa visita entre Israel, entre Estados Unidos y estos países árabes? Bueno, que el Golfo Pérsico será una región de mayor importancia geopolítica, porque siempre lo ha sido, por sus recursos naturales y también las combinaciones de factores como comerciales, economía, geoestrategia, porque ¿qué pasa? Desde el estrecho de Hormuz tú cruzas y tú sales al Golfo de Omán, pero cuando tú sales al Golfo de Omán tú tienes el mar Arábigo. Después del mar Arábigo, si tú quieres venir hacia Occidente, tú tienes que cruzar por el estrecho por el Golfo Pérsico, cruzando por el Bab al-Mandeb,
Después, entre el Bab el Mandeb está el Mar Rojo y el Golfo de Adén, de que está Djibouti y también está Yemen, porque Yemen es un país estratégico porque ahí están los rebeldes hutíes. Entonces, ¿qué sucede? Ahí cruzan, señores, todo el petróleo del mundo y todo el gas natural del mundo y todo el carbón del mundo. Sin esos acuerdos no hay equilibrio para el mundo y el mundo entrará en crisis y por lo tanto eso va a afectar el mundo completo. De manera que yo entiendo que esa visita pone al Medio Oriente en una región, en el centro de la geopolítica del mundo y también pone a Estados Unidos en un acuerdo próximo entre Irán y también que la culminación de la guerra de Gaza entre Israel y Hamas y también la guerra entre Rusia y Ucrania. De manera que entendemos que esa visita es positiva para el equilibrio del mundo. Panorama FM 96.9